Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos al webinar del PERTE Agro 3. Como sabéis, este webinar se va a grabar y luego se subirá a la página web de PNO Innovation. Si os parece, no vamos a tardar mucho en empezar con la reunión, dado que está más o menos medida para no ocuparos más de una hora, así que vamos a por ello. Muy bien. Bueno, pues como os comentábamos, la reunión, el webinar está dedicado a la presentación del PERTE Agro 3, que este año estará en colaboración con Sepides. Es una nueva oportunidad de financiación dentro del sector agroalimentario, en concreto dentro del eslabón industrial dentro del sector. Para comentaros un poco en qué va a consistir el webinar, hemos preparado una agenda que es la siguiente. Empezaremos por la bienvenida de introducción, donde nos presentaremos. Después pasaremos a la evolución que ha tenido el PERTE Agro durante estos años, desde el 2022, las oportunidades de financiación que suponen el PERTE Agro 3, y después entraremos en una parte más práctica de cómo preparar proyectos exitosos, varios ejemplos prácticos, uno más explicado, digamos, o más con mayor profundidad, conclusiones y turno de preguntas. Así que vamos a pasar ya a la parte de presentación. Empezaré por presentarme yo. Mi nombre es Alfonso Fernández. Soy el Team Leader de Financiación Nacional dentro de PNO Innovation España. Soy ingeniero industrial de formación y bueno, tengo una experiencia ya más o menos amplia dentro del sector. Voy a dar paso a mis compañeros para que se puedan presentar también y que los tengáis localizados, ¿vale? Entonces, Ruth, cuando quieras. Hola, buenos días. Yo soy Ruth Parra, compañera de Alfonso en el equipo de programas nacionales de PNEO España. Y bueno, de formación soy ingeniero naval y oceánico, muy enfocada en energía renovable, offshore y todo tipo de estructuras offshore y marinas. Lo que pasa que, bueno, por mi experiencia laboral y en programas nacionales también he estado muy involucrada en proyectos del sector agrícola, sobre todo en tecnología y tratamiento de aguas, sobre todo, pero bueno, sí que he tocado bastante de ganadería y cosas de eficiencia energética en sistemas agrícolas. Gracias. Buenas, gracias. Yo soy Marcos González, director comercial de PNO en España. Bueno, estoy aquí sobre todo para ayudaros a lo que necesitáis. Si tenéis tanto para ayudas nacionales como europeas, dudas, consultas, pues el departamento comercial también estamos aquí para echaros una mano. Gracias, Marcos. ¿Y Alejandra? Yo soy Alejandra Escribano, también compañera de Alfonso en el grupo de nacionales de PNO. Yo soy doctora en químicas y los últimos años la verdad es que he trabajado muchas áreas de trabajo diferentes, pero me he enfocado mucho en el sector agro y economía circular. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, pues si os parece, vamos a continuar con la presentación. Tenéis la opción de comentar preguntas dentro de la aplicación web. Las responderemos al final de la presentación, ¿vale? Venga, pues vamos adelante. Como os decíamos, el PERTE agroalimentario y la evolución que hemos tenido hasta el Agro 3. Bueno, como sabréis algunos de vosotros, y para quien no lo sepa, los PERTE son una estructura de grandes programas de financiación, digamos un paraguas de financiación que se presentó dentro de los fondos Next Generation por parte del Gobierno de España para cubrir diferentes sectores. En el caso del PERTE agroalimentario, concretamente, se aprobó en el Consejo de Ministros, ahora lo veremos en el 2022, y bueno, se estructuraba en tres medidas principales. Una medida de apoyo específico a la industria agroalimentaria, otra medida para la digitalización del sector y una tercera medida que además es bastante transversal, tanto como la digital como la de I+D+I, esta tercera medida que es muy transversal a todos los PERTES, ¿vale? Como os decía, se aprobó efectivamente el Consejo de Ministros en 2022. Los objetivos principales eran la digitalización, la trazabilidad y la sostenibilidad de la cadena de valor. Hubo una primera convocatoria dentro del PERTE Agro, que era una convocatoria bastante compleja. De hecho, heredaba gran parte de la regulación que se trasladó desde el PERTE del vehículo eléctrico. Era una convocatoria que permitía presentar proyectos, multiproyectos llamados Proyecto Tractor, dentro de los cuales existían diferentes proyectos para diferentes líneas de financiación y que además se presentaban por parte de agrupaciones. La complejidad de esta convocatoria supuso que se replanteasen unas nuevas bases para el 2024, 2023-2024,
donde se presentó una segunda convocatoria del PERTE Agro 2. En esta convocatoria desapareció este formato de proyectos tractores y primarios y pasamos a unas líneas de ayuda para proyectos individuales o consorciados, pero un único proyecto dentro de una de las líneas de ayuda, que podía ser o I+D, o sostenibilidad y eficiencia energética, o inversión en pymes. Pero cada proyecto debía estar encajado dentro de estas líneas de actuación. Esto permitió, obviamente, una flexibilidad mayor dentro de los proyectos, aunque tenían que presentarse proyectos diferenciados, es decir, en lugar de presentar solo un gran proyecto, se presentaban diferentes proyectos. Pero fue mucho más flexible y mucho más simple que la convocatoria anterior. Y hemos llegado hasta 2025. Se ha planteado que exista una convocatoria durante este año, que de hecho es inminente, donde ya tenemos las bases y la información suficiente para poder empezar a preparar los proyectos, en los que este año, como gran novedad, colabora SEPIDES con el Ministerio de Industria para esta convocatoria y tendremos por parte de SEPIDES una aportación de 200 millones de euros en formato de préstamos. Poníamos aquí que es una información preliminar, puesto que todavía no está la convocatoria oficial, pero con las bases tenemos tanto información suficiente como además nos incentivan a que empecemos a preparar los proyectos cuanto antes, puesto que tendremos, aunque lo veremos ahora después, concurrencia simple. Es decir, quien antes llega por los fondos, antes se los lleva o antes se evalúa si se los puede llevar. Continuamos. Dentro de esta evolución hacia el PERTE Agro 3, como os decíamos, desaparecieron los proyectos tractores y se flexibilizó el programa. Dentro de la evolución en cuanto a presupuestos, y para este último año, en la primera convocatoria de Agro 1, se presentó un budget completo para toda la convocatoria de 510 millones de euros, de los cuales estaban 310 en formato de subvenciones y 200 en préstamos del Ministerio. Pero la adjudicación, para el Agro 1 ya la tenemos, la adjudicación fue solamente de 181 millones de euros, de los cuales, bueno, tenéis esa división que la podéis ver ahí. En el Agro 2, la convocatoria incluía 100 millones solamente para subvenciones. Como ya sabemos, se flexibilizó bastante y era otro modelo, ¿no?, de presentación de proyectos. Esta convocatoria está todavía en fase de resolución, por lo tanto no tenemos todavía los datos de cuál ha sido la adjudicación. ¿Y qué esperamos para el Agro 3? Todavía no sabemos cuál va a ser el volumen de subvenciones, es decir, el volumen del budget de subvenciones, pero sí sabemos que se ha comprometido 200 millones para los préstamos. Obviamente, se espera que este modelo sea un modelo híbrido de financiación en el que tengamos subvenciones y préstamos para las mismas actuaciones, es decir, que los préstamos de SEPIDES vienen a complementar lo que serían las subvenciones que ya existían en las convocatorias anteriores. A ver, vale. Entonces, ahora ya vamos a meternos un poco, ya he visto la evolución, vamos a meternos de manera más directa en cuáles son las condiciones que vamos a tener para el PERTE Agro 3. Venga, empezamos por la parte de beneficiarios. Bueno, los beneficiarios son sociedades mercantiles privadas, o cooperativas o SAT, con personalidad jurídica propia, es decir, al final son mercantiles españolas, puesto que el PERTE industrial, está dedicado al sector privado y no a la parte académica, sino solamente al sector privado, ¿vale? Es decir, si existiera una parte académica, iría como subcontratado dentro de la línea de I+D+. Además, se pueden presentar también en formato individual o en formato de agrupación. Las agrupaciones no tienen personalidad jurídica propia, es decir, no es necesario constituir una empresa entre varios solicitantes para poder acudir. Lo que sí será necesario será elevar a público unos poderes de representación para el representante de la entidad. Pero bueno, viendo los requisitos de los beneficiarios, ahí los tenéis. En primer lugar, requisitos por tipo de actividad. Hay que tener muy claro que el PERTE agroalimentario está destinado al eslabón industrial dentro del sector agroalimentario. ¿Qué quiere decir esto? Que está destinado a los CENAES 10, 11 y 12 de manera principal, es decir, elaboración, transformación de alimentos, bebidas e industria del tabaco, y luego que se puede también incluir empresas que hagan actividades asimilables. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la parte industrial existen empresas que o bien diseñan robótica para calibrado, clasificación, o se dedican a hacer a la construcción de la propia maquinaria industrial, o hacen desarrollos tecnológicos o digitales para también el sector alimentario dentro de la labor industrial.
Todas estas actividades se consideran asimilables y también se pueden presentar, aunque no estén estas empresas incluidas dentro de los CNAES 10, 11 y 12. Parte importante también que tenemos que tener claro. Las empresas que se pueden presentar tienen que tener una antigüedad mínima de 3 años dentro de la actividad industrial declarada. Esto es muy importante, es un criterio de exclusión. No se pueden presentar empresas que no tengan actividad declarada dentro de los CNAES o actividades asimilables con menos de 3 años de antigüedad. Y luego también un punto importante es que existe dentro de la evaluación un criterio, un umbral económico-financiero. Este umbral es una parte de la evaluación dentro del proceso de evaluación posterior a la solicitud y que es excluyente para aquellas empresas que no lleguen al umbral. Es bastante complejo, tiene diferentes ratios de evaluación y entonces no es momento ahora de poner a explicarlo en mayor detalle, pero bueno, sepáis que nosotros estamos obviamente a vuestra disposición para este tipo de evaluaciones. Y por último, las exclusiones. Es importante que entendamos que las exclusiones de actividad logística y distribución están fuera, el sector primario también está fuera. Esto es algo que, que ha estado muy criticado dentro del preto agroalimentario, puesto que al llamarse preto agroalimentario, la idea inicial era que fuese destinado, digamos, a empresas o entidades que estuviesen relacionadas con, digamos, con el campo directamente. Pero no es así. De hecho, por regulación, tanto internacional como española, no se pueden dar fondos que no sean los fondos FEADER, fondos estructurales dedicados a esta parte, a este eslabón del sector alimentario, no se pueden dar de manera amplia. Es decir, no pueden estar regulados por la regulación que sí afecta a estas ayudas, ¿vale? Es por eso por lo que se excluye la parte de sector primario, este eslabón de agroalimentario se excluye. Y luego el canal Horeca tampoco está incluido, ¿vale? Dentro de esta convocatoria. Seguimos hacia adelante. Simplemente os ponemos aquí la regulación y las bases, simplemente para que sepáis a qué bases hace referencia esta convocatoria y también por explicaros un poco cómo ha sido el proceso dentro de esta evolución del PERTE Agro. Inicialmente había unas bases reguladoras. Estas bases lo que hacen es sentar pues, las bases de las regulatorias que luego se ajustan a través de las convocatorias de cómo se va a estructurar estas ayudas. Lo que pasa es que cambiaron para la siguiente convocatoria, para el Agro 2, y ahora han cambiado ligeramente también. Hay parte que alude al Agro 2, pero han cambiado también para lo que será el Agro 3. ¿Vale? Entonces tenemos que tener claro que aunque gran parte de las cosas son parecidas, pueden existir luego diferencias que las veremos en la convocatoria. Pero estas diferencias no deberían afectar de manera importante a los proyectos que ya tengamos muy avanzados. ¿Vale? Venga, pues seguimos a por ello. La idea nuestra idea inicial es que tengáis una estructura dentro de una estructura más o menos elemental de qué consiste esta convocatoria y el PERTE, ¿vale? Entonces vamos a dividir, en primer lugar, el PERTE por 3 líneas de actuación o de financiación, ¿vale? Como os decíamos antes, serán I+D+I, innovación y sostenibilidad y eficiencia energética e inversión en PYME, ¿vale? Es decir, esta línea obviamente solo pueden acceder las pymes. Cada una de estas líneas tiene unas condiciones propias, unas características propias, y en estas condiciones obviamente está incluido también que tienen unas intensidades de ayuda diferentes cada una. Estas intensidades las veremos ahora después, ¿vale? Estas líneas de actuación en I+D+I, pues investigación, desarrollo e innovación. La investigación tiene que tener un impacto fuera de nuestra propia entidad, es decir, tiene un impacto en mercado, debe de tener un salto tecnológico que sea justificable que para todo el sector o para todo el mercado, y cuando digo esto quiero decir el sector tecnológico en el caso de que sea tecnología. El desarrollo son las fases posteriores de una investigación, es decir, cómo vamos desde una validación conceptual de una tecnología, cómo avanzamos a ese desarrollo de la tecnología, y luego la innovación puede ser implantación dentro de una empresa de aquellas tecnologías que para la empresa sí que sean novedosas, aunque dentro del mercado sean más maduras, pueden incluso ser comerciales, ¿vale? Luego, la parte de innovación, sostenibilidad y eficiencia energética. La parte de sostenibilidad está dirigida a implantación principalmente de renovables dentro de las empresas, es decir, implantación de generación renovable. Y la eficiencia energética está destinada a aquellos proyectos que mejoren la eficiencia de las capacidades industriales. O también que mejoren la eficiencia, por ejemplo, de una nave. O que mejoren Pero el concepto de eficiencia energética tenemos que tener claro que es de un salto de mejora de las condiciones anteriores o de unas condiciones de mercado a algo mejor que consiga reducir los consumos energéticos.
Y luego la inversión en PYME es para inversión industrial, es decir, de equipos industriales que permitan aumento de la capacidad industrial, productiva, diversificación, etcétera, ¿vale? Y luego, una vez tenemos estas líneas, ahora os presentamos lo que son las temáticas, ¿vale? Las prioridades temáticas. Hay 5 prioridades temáticas, dentro de las cuales además hay una serie de actuaciones, que luego las comentaremos también, pero queremos que tengáis claro la diferenciación entre los dos conceptos. ¿Por qué? Porque podemos ir con un proyecto a una línea de financiación con diferentes prioridades temáticas, ¿vale? Pero no podemos ir con un proyecto a 2 líneas de financiación. Entonces, las prioridades temáticas son economía circular y ecoinnovación, que es principalmente para optimización de recursos y para ecodiseño. Luego tenemos la parte de descarbonización y eficiencia energética, que es para reducción de consumos, que es un poco también muy parecido a lo que sería la línea, por eso queremos que no haya equivocaciones entre una cosa y otra. Luego tenemos materiales y productos avanzados, que es o nuevos materiales o la sustitución de materiales críticos, ¿vale? Luego tenemos calidad y seguridad, que principalmente es para trazabilidad y mejora de estándares en calidad y en seguridad. Y luego tendríamos la digitalización, que es una temática bastante más amplia, muy transversal en muchos proyectos y que, bueno, que está relacionada con IA, con Big Data, gemelos digitales, robótica sensórica, realidad aumentada, virtual y otros conceptos que los veremos un poco más adelante. Vale, muy bien, pues ahora voy a dar paso a mi compañera Ruth para que os comente las características más concretas del PERTE y después continuamos hacia adelante. Así que Ruth, cuando quieras. Nada, pues sigo yo. Un poco resumen de lo que ha contado Alfonso también ha introducido antes. Recordar que este programa, esta convocatoria que saldrá, está dirigida al eslabón industrial de la cadena del sector alimentario y hay una serie de condiciones que hay que cumplir a la hora de estructurar el proyecto o la solicitud que tengáis en mente, ¿vale? Y bueno, pues son también igual de importantes que la idea en sí misma y hay que cumplirlas todas, ¿vale? Empezando por las condiciones transversales. Hay que dar cumplimiento al Do Not Significant Harm, que si no lo conocéis, pues bueno, es simplemente un criterio que viene de la normativa europea que hay que demostrar que el proyecto no hace daño al medio ambiente y habrá que evaluarlo y certificarlo en periodo de resolución. Y además se tiene que cumplir que hay una contribución mínima al 40% de objetivos climáticos, ¿vale? Esto ya en solicitud se podría valorar que se está cumpliendo esto, también nosotros os podemos ayudar ahí. El procedimiento y gestión, como ha comentado antes Alfonso, es concurrencia no competitiva. Esto es muy importante y de ahí que incidamos en que hayamos hecho este webinar un poco para adelantarnos a la salida de la convocatoria, porque una vez que se abra, pues en el tiempo que marquen, todas las solicitudes que lleguen en orden de llegada, en el momento en que verifiquen que cumplen los requisitos mínimos y que se está dando cumplimiento a las condiciones de beneficiario y de elegibilidad del proyecto, pues van dando acceso a esos fondos hasta terminarlos, ¿vale? De ahí la importancia de empezar a trabajar con lo que tenemos ya, cuanto antes para ir montando esos proyectos, esos consorcios estratégicos y tener todo preparado para que en el momento de que abra la convocatoria, con el último detalle que tengamos ahí, acabar de afinar, ¿vale? Y presentarlo, pues si no puede ser el primero, el segundo. Se hace todo vía electrónica en la sede electrónica del Ministerio y, bueno, también hay una necesidad de garantías, que esto es importante saberlo de antemano. Hay que tener unas garantías entre el 50 y el 70% de la ayuda que se solicite o que se conceda y esto, bueno, pues lo determinará el Ministerio en función de la solvencia de cada empresa. Ahí el análisis de esa documentación y esos estados financieros que hablaba antes Alfonso también. El tipo de modalidad de ayuda, como también se ha comentado, pues bueno, se espera que sea una mezcla de subvención más préstamos SEPIDES. Habrá de una, habrá de otra y habrá combinación de ambas, ¿vale? Esto hasta que nos haga la convocatoria, pues bueno, tampoco podemos tener exactamente el detalle, pero seguramente haya combinación de ambas. Y en cuanto a las solicitudes. Esto es importante entenderlo por la complejidad que tiene la propia convocatoria y cómo están descritas las líneas de actuación, todo esto como se habla, líneas de actuación, proyectos, solicitudes, es bastante complejo y sí que me gustaría que si tenéis alguna duda, pues nos lo hagáis saber para verlo en más detalle, ¿vale? Con las ideas que tengáis. Pero lo que tenéis que tener claro es que una solicitud de proyecto, al final, puede incluir varias actuaciones dentro de esa única solicitud, con varios socios, en consorcio, como se quiera hacer.
Pero sí que tienen que cumplir, que tienen que pertenecer todas esas actuaciones en esa solicitud a una misma línea de actuación, de esas tres que hemos hablado antes, las de I+D, mejoras medioambientales y eficiencia o pymes, ¿vale? Inversión en pymes, pues ese proyecto, esa solicitud, sea en consorciado, sea como sea, tiene que pertenecer a una única línea de actuación de las tres que hay. Y además tener un objetivo común, ¿no? Que tenga sentido, sea un proyecto, aunque haya varios socios, pues que el objetivo o la finalidad común del proyecto sea común. Los proyectos, por supuesto, tienen que estar destinados a la industria agroalimentaria y encuadrarse al menos en alguna de las prioridades temáticas. Esto es otro concepto que tenéis que tener claro y es el que antes también Alfonso ha comentado, que hay 5 y bueno, pues eso, dentro del proyecto hay varias actuaciones y se puede tener al menos una o varias, ¿vale? Ahí no hay limitación. El presupuesto hay una limitación en cuanto a mínimos y a máximos, ¿vale? En función de cada tipología de proyecto que se presente, pues también estáis optando a un máximo de presupuesto que viene limitado, ¿vale? Aquí vienen algunos detallados. Y también hay que tener en cuenta las obligaciones y exclusiones típicas de ayudas de I+D nacionales, que bueno, no vienen a ser otras que está la corriente con Hacienda y Seguridad Social, el depósito de cuentas anuales en orden y aquellos compromisos que hay que cumplir en cuanto a transparencia y lucha contra el fraude. Muy importante este último, que viene dando pues, bueno, complicaciones últimamente, ¿vale? Pero que sepáis que es una regulación nacional muy antigua y simplemente que desde hace un tiempo pues en las convocatorias de ayudas la vienen exigiendo que se demuestre que se está cumpliendo, que es la lucha contra la morosidad también, que se pagan las facturas en el tiempo legal máximo, ¿vale? Que son los 60 días. Hay exclusiones pues, aquellas empresas que estén en crisis, con deudas o que deban ayudas de otro tipo que estén sancionadas por la UE, pues también tienen que tener en cuenta esto porque aparte de las declaraciones, luego todo esto será evaluado, ¿vale? Y aquellas empresas que tengan dudas de que tengan algún tipo de incumplimiento, pues bueno, cuanto antes también verlo para que lo podamos evaluar. En cuanto a las intensidades de ayuda, esta es la tabla que está compartida en la orden de bases, más simplificada, ¿vale? Pero bueno, simplemente que tengáis en cuenta qué podemos esperar de un proyecto una vez que ya lo tienes formado, tienes claro a qué línea vas a ir, qué actuaciones vas a meter. Bueno, pues simplemente que sepáis que la intensidad máxima de ayuda, aparte de estar bueno, pues reglada para el tipo de empresa, como es habitual, no pyme, mediana, pyme o micropyme, también hay que tener en cuenta el tipo de proyecto, ¿vale? La I+D industrial, el desarrollo experimental, la innovación en organización y procesos o si es protección contra el medio ambiente y eficiencia energética o inversión en pyme, ¿vale? En función de todo esto, pues ahí podéis tener una idea de los límites de ayuda que vais a poder recibir. Aparte, hay que tener en cuenta que en zonas asistidas hay unos incrementos que, bueno, son aplicables a las dos tipologías de proyectos dentro de protección medioambiental y eficiencia energética. En caso de beneficiarios que estén en regiones de zonas asistidas, según el mapa que, bueno, está compartido en el Ministerio, si hay dudas igualmente se puede consultar, pues hay unos incrementos que están categorizados ahí, ¿vale? Simplemente mencionar por último que hay una subvención máxima, aparte de todo esto, que limita que una única empresa en todos los proyectos que presenten, las solicitudes que presenten al PERTE Agro, puede haber varias, ese beneficiario tiene una limitación máxima de 4 millones de euros, ¿vale? Como mucho en el importe que pueda recibir y que nunca podrá superar el importe neto de su cifra de negocios. Y para terminar mi parte, simplemente mencionar con más detalle los costes elegibles según la línea de actuación. Recordemos que son 3 y que el proyecto o solicitud tiene que ir englobada en una únicamente línea de actuación, ¿vale? Con las actuaciones que se quieran complementar ahí. Y en cuanto a la I+D+I, pues bueno, cubre personal, como es habitual, investigador, y se ha de justificar, por supuesto, con partes horarios y costes reales, luego llegado el momento, ¿vale? Cubre instrumental y material inventariable, siempre amortizado, y esto tiene una limitación hasta el 50% del total de presupuesto que se presente en esta línea. Los costes de investigación contractual también están incluidos para conocimientos, patentes, licencias, know-how, todo aquello que se quiera adquirir
por este tipo de costes de investigación. Aquí entrarían también los centros de investigación y universidades que estéis escuchándonos, pues bueno, entraríais un poco dentro de esta partida. Y los gastos generales que directamente se aplica un porcentaje del 15 sobre los costes de personal que se pongan en el proyecto. Para la línea de innovación en sostenibilidad medioambiental y eficiencia energética cambia un poco la cosa, ¿vale? Y aquí, bueno, pues aparte de que todas las actuaciones tienen que ir dirigidas a esto, a sostenibilidad medioambiental y eficiencia energética, mencionar dos de ellas en concreto, que son la de aparatos y equipos de producción, que serían los activos fijos, excluyendo el transporte exterior. Aquí cabe mencionar que el transporte exterior se entiende aquellos vehículos que no tengan que ver directamente con la línea de producción. Por ejemplo, un carro, un torito o algún elemento o vehículo interior que sea propio de la propia línea de producción, pues para elevar, yo qué sé, palés que luego tengan que ir a una línea o cualquier otro tipo de proceso interno, pues sí que podrían ser incluidos. También la edificación en instalaciones y adecuación que eso incluiría la adecuación de las naves ya existentes, instalaciones y equipos que no necesariamente tienen que estar vinculados directamente a la producción, con la limitación del 50% de presupuesto, también podrían ser incluidos. En el caso de estas dos primeras partidas de gasto, mencionar, tienen ahí un simbolito que está más abajo en la presentación, podéis ver el detalle, pero bueno, simplemente mencionar que en estos dos casos es necesario justificar que estas inversiones van más allá de la normativa y que se está enfocando a aumentar el nivel de protección medioambiental o de eficiencia energética. Esto también lo ha comentado antes Alfonso y es importante que lo tengáis en cuenta. ¿Cómo se demuestra esto? ¿Cómo se imputan estas partidas? Pues bueno, hay dos casos, ¿no? Uno que sea simplemente pues que haya una inversión en una línea o lo que queráis incluir y que ese coste subvencionable lo calculen como la inversión total que estáis presentando, a la cual restarán la inversión de lo que denominan la hipótesis de contraste. ¿Qué significa esto? Que pues, vosotros presentáis una inversión que va a ser esa mejora medioambiental o de eficiencia energética en vuestra línea de producción, por ejemplo, y le quitarán a esa inversión que planteáis ese coste de otra inversión hipotética que tenéis que presentar y os la validarán, que sea menos respetuosa pero viable legalmente y que sirva para el propósito de la actuación, ¿vale? Ellos lo podrán validar así, presentaréis esa hipótesis de contraste, lo valorarán y si cumple y están conformes, pues os subvencionarán el coste diferencial de esas dos inversiones, ¿vale? La total frente a la hipótesis. Y la otra opción es que sea realmente una inversión completamente separada, que se trate pues, de una instalación totalmente ajena a lo que es la línea de producción, a la instalación productiva y que se dedique en exclusiva a la protección del medio ambiente. Pues así de repente pues, se me ocurre un tratamiento de aguas que vaya aparte completamente de la línea de producción, pero que sea pues, bueno, beneficioso para cómo vosotros estáis interactuando con el medio ambiente, o un scrubber que filtre no sé, pues humos de alguno de los tipos de proceso. No está directamente, no es la línea la que hacéis más eficiente, sino que es un equipo ajeno a ella que os mejora en general este impacto, ¿vale? Eso sí que se financiaría, digamos que sería un coste elegible por completo, al 100%, con la ayuda que os corresponda, ¿vale? Y luego, por último, está la línea de inversión PYME, que bueno, pues solamente pueden aplicar las pequeñas y medianas empresas o micropymes. Y aquí sería pues, inversiones directamente, serían aparatos y equipos de producción, software también entraría. Eh, y bueno, estaría excluido, como antes, el transporte exterior. Todo lo que sea interior, pues se podría valorar. Y aparte también, igual que antes, también cubre la edificación e instalaciones, pero en este caso sí que son necesarios que sean estrictamente para el objetivo del proyecto. ¿Vale? Aquí sí, no tiene que ver con el medio ambiente ni la mejora energética, sino que son adecuación de naves industriales directamente aplicable a lo que es el objetivo del proyecto. Aquí incluiríamos también la generación de energía eléctrica de origen renovable para autoconsumo. No hemos mencionado antes, se me ha olvidado mencionar en la línea de innovación y sostenibilidad que también se incluye generación de energía eléctrica de origen renovable para autoconsumo, que limita hasta 5 megavatios y que solo incluye fotovoltaica y eólica, ¿vale? La ayuda que vaya ligada a esta inversión, pues bueno, está calculada en función de los megavatios instalados hasta esta limitación, simplemente que lo tengáis en cuenta. Y yo Muy creo bien. que ya estaría.
Muchas gracias, Ruth. Bueno, hasta este punto de la presentación, llegamos ahora mismo a la mitad de la presentación más o menos. Sabemos que os hemos volcado muchísima información relacionada con el PERTE. Eh, Sabed que esta documentación estará obviamente guardada dentro de la web y podéis tener acceso a ella para poder ver los detalles. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la presentación, que como os comentábamos va a estar más relacionada con una parte práctica de ver proyectos concretos, de ver casos de éxito, ¿vale? Y luego pasaremos a una parte de preguntas. Entonces, si os parece, vamos adelante. Vamos a por ello. Bueno, pues cómo preparar proyectos de éxito. En realidad, lo que hemos pensado aquí es daros una serie de puntos clave en relación a cómo consideramos nosotros que actualmente tenemos que enfocar un proyecto para que tenga éxito. En primer lugar, volvemos a recalcar otra vez el tema de la preparación temprana. Todas las convocatorias que tienen concurrencia simple, es decir, el primero que entra, el primero que consigue los fondos, tienen que empezar a prepararse antes. O sea, nuestra idea, y es así como presentamos los proyectos, es accedemos a los fondos los primeros, ¿vale? Al final es lo que te da la posibilidad de conseguirlos. Después, presentación, o sea, presentación inmediata, que está relacionada con lo que estaba comentando, colaboración sectorial. Es más o menos complicado decidir a veces si queremos presentarnos de manera individual o si queremos presentarnos en consorcio. En realidad, nosotros solemos incentivar que se generen consorcios cuando existen, por ejemplo, riesgos importantes en los desarrollos de investigación. Es decir, tenemos un riesgo comercial importante cuando estamos invirtiendo dinero de la empresa en un desarrollo de investigación, puesto que está lejos del mercado, en realidad es poco facturable. Y además es más sencillo que luego se comparta esta propiedad intelectual que luego terminará en productos. Entonces ahí lo que nosotros no solo incentivamos, sino que además ayudamos a la formación de consorcios, ¿vale? También queremos comentaros que no sea un punto, o sea, que no sea un punto negativo tener que generar una agrupación sin personalidad jurídica propia, tanto por la limitación en cuanto a cómo se reparte la propiedad intelectual, que eso está bastante bien hecho, bastante estructurado, sino que además tampoco debe ser una limitación importante la generación de un poder específico para el representante de la agrupación. Es algo bastante trivial y que a veces creemos que puede suponer, pues bueno, alguna barrera cuando intentamos incentivar este tipo de consorcios. Lo siguiente, una alineación estratégica. Es decir, tenemos que tener claro que los proyectos, las convocatorias se diseñan de una manera de que lo que piden es lo que piden. Entonces, esa alineación, cuanto más alineado esté con lo que se está proponiendo, que en este caso es bastante amplio, puesto que tenemos o sea, 5 prioridades estratégicas, con bastantes actuaciones dentro de ellas, o sea que bueno, que es más o menos sencillo. Y por último, una solidez técnico-financiera, es decir, los proyectos deben estar bien estructurados en cuanto a la solución técnica que estamos proponiendo y obviamente que esa solución esté acorde con la financiación que pedimos. Cuando se diseña un presupuesto para una actuación no puede estar súper sobredimensionado porque habrá que justificarlo y porque además los evaluadores son expertos dentro de cada uno de los sectores y además tendrá que estar, pues bueno, dimensionado en temporalidad, en cuanto a personal, o sea, que el diseño sea bastante eficiente en cuanto a técnica en relación con la parte financiera. Y que luego la distribución de gastos en los proyectos que tenga una simpleza y claridad suficiente para que sea fácilmente trasladable a los evaluadores. Con estos 6 puntos clave que nosotros consideramos, creemos que es un buen inicio para preparar los proyectos que llevemos a esta convocatoria. Venga, pues vamos al ejemplo práctico, ¿vale? En realidad hemos preparado un ejemplo práctico con mayor detalle, pero os hemos hecho también un ejemplo por cada una de las actuaciones dentro de cada prioridad temática. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque creemos que a veces nos cuesta a todos, nosotros tenemos más experiencia en ello y es normal que tengamos más facilidad para poder identificar cuáles pueden ser proyectos, pero sabemos que cuesta a veces, pues saber con las prioridades que presentan qué proyectos podrían ser, ¿no? Bueno, pues vamos a ir por cada una de las prioridades, si os parece, y luego pasamos al ejemplo más global. La primera, economía circular y ecoinnovación. Bueno, pues se presentan 4 actuaciones objetivo dentro de esta prioridad, que serían sistemas productivos, optimización, reutilización y reciclado y ecodiseño, ¿vale? Ahí tenéis un poco más de explicación. Entonces, ¿qué tipo de proyectos o qué ejemplos de proyectos podríamos presentar dentro de esta prioridad temática? Pues bueno, pues por ejemplo, una planta piloto que reutilice los subproductos agroalimentarios y consiga a partir de estos bioplásticos.
Luego, por ejemplo, también podríamos hacer una sensorización mediante IoT para optimizar el agua en materias primas, un proyecto parecido al que estaba comentando Ruth al principio. Sistemas de reciclado de subproductos para alimentación animal o compostaje, es decir, aquellos subproductos que ahora mismo no tengan utilidad dentro de los sistemas de producción en cualquier cadena de valor, pues reutilizarlos. O proyectos de envases reciclables y reparables con ecodiseño, que es de hecho un vector de crecimiento importante en el que hemos presentado muchos proyectos en estos años. ¿Vale? Se han presentado muchos proyectos relacionados con envases. Venga, pues la siguiente. La siguiente prioridad, descarbonización, eficiencia energética y reducción de emisiones. Bueno, pues aquí ¿qué piden? Pues piden procesos eficientes y sostenibles, piden descarbonización, reducción de emisiones y productos de baja huella de carbono, ¿vale? Dentro de esto, por daros algunos ejemplos, pues bueno, podríamos poner sustitución de calderas por sistemas de innovación de alta eficiencia energética con recuperación de calor. Ojo, cuidado con esta prioridad, que es, se van a valorar solamente los costes diferenciales, que ya lo ha explicado Ruth, pero hacemos mucho hincapié en ello, ¿vale? Cuando se hacen sustituciones por equipos más eficientes, lo que se va a financiar es ese salto entre lo menos eficiente y lo más eficiente, lo que cueste ese salto, ¿vale? Los costes solamente diferenciales. También podríamos, por ejemplo, incluir instalaciones fotovoltaicas con alimentación de hidrógeno, ¿vale? Que son instalaciones de renovables verdes, que son obviamente hasta 5 megavatios. Proyectos de captura y valorización de CO2 en fermentaciones o líneas de producto plant-based con análisis de ciclo de vida, ¿vale? Con LCA. Venga, seguimos. La siguiente prioridad temática, materiales y productos avanzados. Bueno, pues ¿qué buscan? Buscan nuevos materiales, mejora de las prestaciones de los productos actuales o sustitución de materiales críticos, ¿vale? Existen una serie de materiales críticos que están, o sea, que son concretos, ¿vale? Que están, de hecho, publicados dentro de los estudios de la Comisión Europea, de los informes de la Comisión Europea, y estos materiales críticos, que actualmente no se encuentran, casi ninguno de ellos se encuentra en Europa, o que son difícilmente accesibles, para conseguir independencia en materias críticas, pues se ha ido promocionando en los últimos años esta sustitución de materiales críticos, ¿vale? Entonces, ¿qué ejemplos podríamos tener dentro de esta prioridad? Pues envases biodegradables activos que prolongan la conservación de los alimentos, por ejemplo, reformulación de materiales de embalaje con fibras reciclables o sustitución de plásticos convencionales por biopolímeros compostables, ¿vale? Como veis, muy dentro del packaging, todo, dentro de, como os decía, de este vector de crecimiento de investigación que hemos tenido en el packaging y que seguimos manteniendo dentro de la I+D+I, dentro del sector, ¿vale? Venga, pues la cuarta prioridad sería la innovación en procesos de calidad y seguridad. Bueno, pues buscan nuevas metodologías, mejora de estándares, trazabilidad. La trazabilidad veréis que además también es un poco transversal, tanto en esta prioridad como en otras, como la digitalización, ¿vale? Bueno, pues ¿qué proyectos podríamos tener dentro de esta prioridad? Pues análisis rápido en la línea con espectroscopia, perdonad, certificaciones RC y IFS, integrada en monitorización en tiempo real o plataformas blockchain para trazabilidad integral. Estos puntos que aunque hemos hablado mucho de ellos, de estas tecnologías en los últimos años, aquí entended que es para innovación. Es decir, aunque requiere que tengan cierta innovación, puede ser una innovación dentro de la propia empresa, ¿vale? No tiene por qué ser productos, digamos, rompedores a nivel sectorial, ¿vale? Puedes valer con que sea dentro de la propia empresa. Y por último, la última prioridad, que como veis es un poquito más extensa, es la prioridad basada en tecnologías digitales, ¿vale? Proyectos basados en tecnologías digitales. Que va dirigidos a las actuaciones diferentes. De interconexión en la cadena de valor, tratamiento de datos, inteligencia artificial, gemelos digitales, fabricación aditiva y luego realidad aumentada, realidad virtual y visión artificial, robótica colaborativa y cognitiva y sensórica. Tenemos que tener claro que la prioridad de tecnologías digitales suele ser más o menos exigente. Me explico. Como es precisamente las tecnologías digitales un sector que avanza de manera casi diaria, luego resulta bastante complejo intentar justificar los saltos tecnológicos que tengamos dentro de esta prioridad. ¿Esto qué quiere decir? Que si vamos a la línea de investigación y desarrollo, pero dentro de la prioridad basada en tecnologías digitales, tened claro que que evaluar un salto tecnológico dentro, por ejemplo, de sensórica avanzada, supone que verdaderamente se estén integrando unos sensores nuevos que vengan de validadores conceptuales, ¿vale? Pero bueno, eso es un análisis que nosotros podríamos hacer con vosotros, ¿vale? Pero bueno, al final para daros algunas
pistas de cómo configurar los proyectos, que sepáis que esta prioridad temática luego suele ser exigente dependiendo de la línea a la que vaya, ¿vale? Bueno, pues ¿qué tipos de proyectos? Plataformas digitales colaborativas para integrar toda la cadena de valor, todos los datos de la cadena de valor. Big Data aplicado a la optimización de logística y reducción de desperdicio. Pues, por ejemplo, inteligencia artificial para mantenimiento predictivo en maquinaria, gemelos digitales, impresión en 3D de repuestos de maquinaria, perdona. Realidad virtual, en general, pues puede ser para formación, pero bueno, para formación, para diagnóstico in situ de la maquinaria o para incluso para diagnóstico y evaluación de calidad dentro de en los productos, para muchas cosas. Brazos robóticos para empaquetado flexible y, bueno, y redes sensores inteligentes en cámaras de conservación. Vale, ya hemos cerrado con esto, con la quinta prioridad, ya hemos cerrado lo que serían los ejemplos estos, digamos, pequeños o básicos que os queríamos dar. Y ahora vamos a ir a un ejemplo un poquito más grande para explicaros cómo conformamos un proyecto completo. Bueno, pues hemos cogido precisamente el primero de los ejemplos que os dábamos, que es un proyecto de valorización de residuos en bioplásticos compostables, ¿vale? Bueno, el objetivo sería transformar sus productos agroalimentarios en bioplásticos compostables, pero además queremos que para reducir la huella de carbono de estos procesos vamos a poner una planta de una instalación de fotovoltaica para autoconsumo, ¿vale? Entonces, ¿qué tendremos dentro de este proyecto? Pues tendremos maquinaria especializada, que sí es un gasto elegible, tendremos ensayos y pilotos y prototipos, que también es un gasto elegible, tendremos licencias, colaboraciones externas, subcontrataciones, y tenemos ya la propia instalación de fotovoltaica, ¿vale? Gastos que no serían elegibles, pues tendríamos la obra civil más allá estrictamente vinculada a la instalación, la compra de terreno, vehículos o logística externos, es decir, lo que no es para la propia línea industrial, o el leasing y gastos financieros, ¿vale? ¿Por qué hemos configurado este proyecto así? Para explicaros una cosa muy concreta. Todo lo que venimos diciendo desde toda la presentación. Aquí hay diferentes gastos, pero podemos ver que van a líneas diferentes. Entonces, no podríamos presentar un solo proyecto con esta configuración. ¿Qué podríamos hacer? Pues podríamos presentar dos proyectos, ¿vale? En el cual tendríamos, por un lado, la parte de instalación fotovoltaica, ¿vale? Que iría a la línea de sostenibilidad y eficiencia energética y que tendría una configuración, pues, parecida a esa. ¿Qué haríamos? Primero, estructurar paquetes de trabajo para este proyecto y luego valorar las limitaciones que tendría este proyecto, ¿vale? Con las intensidades, con las propias limitaciones de potencia que exige esta línea, bueno, en general, todas las limitaciones que hemos puesto ahí que estarían para este proyecto. Y luego evaluaríamos otro proyecto, por otro lado, que sería un proyecto de I+D+I para la planta piloto de bioplásticos, donde tendríamos, como veis, una estructura diferente de organización y tendríamos unas limitaciones diferentes también. ¿Por qué no lo hemos puesto así? Para que entendáis un poco el hilo conductor de toda la conversación, de toda la presentación, en la que al final lo que tenemos que hacer es evaluar cuáles son las situaciones e ir dividiendo en proyectos individuales y cada uno de ellos tiene unas limitaciones concretas, ¿vale? Con estas estructuras, al final lo que hacemos es, pues podemos presentar varios proyectos, dividiendo las actuaciones y luego conseguir una financiación diferente para cada uno de ellos. Una financiación diferente que se transformará en unas garantías diferentes, en condiciones diferentes, en varias cosas, ¿vale? Y por último, bueno, disculpa que haya pasado un poco rápido, espero más o menos que haya quedado claro. Ahora daremos un turno a robos a preguntas, ¿vale? Si queréis podemos incluso hablar un poco más de eso, si lo consideráis, de este ejemplo. Vale, conclusiones y próximos pasos. Vale, pues bueno, como conclusiones generales de la presentación. El PERTE, ¿qué es un PERTE? Como os decía al principio, un PERTE es un grupo de convocatorias debajo de un paraguas de financiación, ¿vale? Un paraguas de financiación que tiene como objetivo una serie de pilares para un sector concreto, ¿vale? Entonces, dentro de este PERTE, en concreto, dentro de la convocatoria de Agro 3, tenemos una serie de estructura de proyectos. En este caso, se estructuran los proyectos de manera, digamos, individual, no individual, pues, de manera separada por líneas, ¿vale? Tenemos que tener claro cuáles son esas líneas de actuación, que son las tres que tenemos, I+D, innovación y sostenibilidad eficiencia energética e inversión en PYME, y luego tenemos que ver que dentro de cada uno de ellos tenemos un modelo de financiación, que el marco general es subvenciones más préstamos SEPIDES y que las intensidades dependen de cada línea. Y al final el punto más importante de todos, concurrencia simple. Cuanto más nos adelantemos, mejores oportunidades tendremos de financiar los proyectos, ¿vale? Dicho esto, próximos pasos. ¿Qué os propondríamos nosotros para los próximos pasos si queréis presentar un proyecto?
Pues primero que podáis revisar las inversiones si están encajadas en toda una de estas líneas, las inversiones que tenéis a corto plazo. Definir más o menos si preferís presentaros de manera individual o estaréis abiertos a presentar un consorcio, porque consideréis que tiene mayor potencial, como os habíamos explicado, y luego empezar a preparar la documentación técnica, financiera y ambiental, ¿vale? Nosotros, obviamente, como último punto, nos ponemos a vuestra disposición por si queréis que hagamos un diagnóstico en cualquiera de las fases, un diagnóstico inicial, y valorar si podemos presentar el proyecto o no, y obviamente acompañaros a la presentación. Y con esto acabamos ya nuestra intervención. Ahora pasaremos al turno de preguntas, si existe alguna pregunta, si queréis hacer alguna, y daríamos por concluido el webinar. Así que, sin más, pasamos al turno de preguntas. Pues Y revisando en el chat y en el espacio específico para preguntas que os habíamos comentado ahí, no veo ninguna. Ah, mira, aquí hay una de Esther Paulo Mirasol. Pregunta cuál es la ayuda mínima que se puede pedir para I+D+I. Eso si quieres, Alfonso, puedes volver a la transparencia que lo sí, teníamos ahí. eran 500.000 euros se puede pedir de presupuesto mínimo, ¿vale? Y eso se traducirá, dependiendo del tamaño de empresa, en una ayuda mínima. No existe una ayuda mínima, ¿vale? Es un presupuesto mínimo de medio millón para I+D+I. Eso es. ¿Tenéis alguna pregunta más? Teníamos solo la de Esther de momento. No veo ninguna más. Eso quiere decir que lo hemos aclarado todo, que lo Sí, hemos dejado todo. sí, Mira, Carolina está escribiendo en el chat. No sé si querrá comentar algo ahí. Esperamos sí, a ver si sale. hay una más de Armando. A ¿En ver. gastos de personal son financiables todos los grupos de cotización? Pues depende de la línea, porque los gastos de personal de I+D+I requieren que el personal pueda desarrollar las tareas de I+D+I y por lo tanto generalmente lo que implica es que tengan el grupo 1 o grupo 2 de cotización. Es decir, que tengan carreras universitarias superiores para que sea justificable que apliquen dentro del proyecto. Así que en principio no son elegibles todos los grupos de cotización, ¿vale? Serían solo el personal justificable dentro de los proyectos de I+D. Hay una pregunta más de Carolina al respecto del periodo para realizar la inversión del proyecto. Esto realmente hay que, yo creo que aquí hay que esperar, podemos saber lo que hay en las convocatorias anteriores, pero hay que esperar a que se haga la convocatoria efectiva de Agro 3, que todavía no está publicada, y ahí vendrá más detalles sobre esto. Pero en base a lo que ha habido en otras ocasiones, en principio podemos hablar de 12 y 24 meses de duración, al menos en las convocatorias anteriores, ¿vale? En cualquier caso, generalmente las convocatorias son para 1 o 2 años, pero bueno, ya os digo que en concreto yo creo, si no me equivoco, Alfonso, esto no podemos aventurar nada más Es, hasta que tengamos la convocatoria. eso es. En realidad, o sea, para que entendáis un poco, cuando se comprometen fondos, la temporalidad que dan, generalmente dan 1 o 2 años de proyectos, o 3 años de proyectos, pero luego depende de cuando tengan el compromiso de ejecución de fondos internacionales, ¿vale? Por eso luego a veces los limitan a unas temporalidades menores. Por ejemplo, si tienen comprometido ejecutar el fondo Next Generation X volumen de fondos en tal año, tienen que ajustar luego los periodos de ejecución de los proyectos. Pero esperamos que sea entre 1 y 2 años. ¿Vale? Hay otra pregunta de Armando que para detallar algo más, yo creo que estaba contestado antes, pero bueno, incide en saber si el presupuesto de medio millón de euros mínimo es referido a que sea por empresa o por proyecto. Esto es por proyecto en principio, ¿no? Es por proyecto, sí. De todas formas, eso tendríamos que verlo exactamente, porque como ha cambiado la regulación inicial y actualmente no tenemos las bases y o sea, perdón, en la convocatoria, y en la convocatoria lo ajustan, habría que verlo, ¿vale? Si van a permitir que por consorcios podamos presentar proyectos de medio millón. Es Y que hay no, otra es pregunta. que no queremos pisarnos las manos, deciros algo y luego que no sea real, ¿vale? En general, por proyecto, lo que sabemos hasta ahora es que por proyecto es medio millón. Hay otra pregunta más de Laura Casas que pregunta si se conoce si la subvención presentará tramo no reembolsable, o sea, subvención directa, o cómo se compondrá, disculpad, este tramo de subvención en base a otras convocatorias. Esto lo hemos comentado antes también. Todavía no tenemos la convocatoria, pero sí se sabe que Sepides va a inyectar dinero para préstamos.
cómo será esa composición, si será en todas las líneas, en todas las tipologías de proyectos, ambas cosas. Hasta que no esté la convocatoria no tenemos más información. Cuando aludís a tramo no reembolsable o tramo reembolsable, eso es una nomenclatura que tiene CEDETI, ¿vale? Que es que por eso que muchas veces pasa, pero cuando nosotros hablamos de subvenciones y préstamos, es lo mismo que estar hablando de tramo no reembolsable, es lo que es una subvención, y tramo reembolsable es lo que es un préstamo, ¿vale? Pero bueno, al final es lo mismo. Entonces, las subvenciones para I+D serán subvenciones solamente, para la parte de desarrollo generalmente suelen ser subvenciones fuera de CEDETI, ¿vale? También. O sea, el Ministerio de Industria suele aplicar solo subvenciones para la parte de desarrollo, aunque puede ser modelo híbrido. Y luego, por ejemplo, para pymes hay una parte que será en subvención, generalmente también habrá una parte de préstamos. Y luego en la parte de eficiencia energética, pues lo vamos viendo, porque depende un poco de cómo lo configuren con estos préstamos de SEPIDES, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que generalmente I+D suele tener subvenciones y cuando vayas avanzando en el TRL, es decir, cuando vamos a acercarnos al mercado, se van transformando estos modelos de financiación en un modelo híbrido y luego en un modelo de préstamo al final, ¿vale? Cuanto más cercano esté al mercado. Y Aida, última pregunta, la tenemos en el chat en esta ocasión, que es la pregunta del millón. Aida, no sé si lo habéis dicho, pregunta, porque se ha conectado tarde, no pasa nada. Mandaremos toda la información a todos los conectados, independientemente de que habéis entrado antes o después, ¿vale? Pero ella dice si se estima cuándo se abrirán las convocatorias. Es una buenísima pregunta a la cual no tenemos respuesta. A ver, se supone que van a ser inminentes. ¿Qué quiere decir inminente? El año pasado fueron en octubre, ¿vale? La del 24 fue en octubre. No lo sabemos. No. Tiene que ser este año. Queda poco tiempo, quedan 3 meses. Entonces, nosotros de hecho planteamos este webinar a finales de septiembre porque si lo hacíamos con mucha distancia a la convocatoria, al final se diluye un poco lo que hemos comentado y se pierde un poco el foco. Si lo hacemos demasiado cerca, no tenemos tiempo para preparar los proyectos y poder ser los primeros en presentar. Por lo tanto, haceros una idea que lo que nosotros pensamos es que va a ser dentro de un par de semanas, 3 semanas, así, creemos que tendremos la convocatoria. En cualquier caso, sí que la recomendación es que os hagáis la idea de que está ya lanzada y empezar a trabajar. Si tenéis interés, empezar a trabajar ya en ella. Buscar ya esos socios, buscar ya esas ideas, intentar analizar cómo separar los proyectos, porque luego cuando salga, todo son prisas. Y lo importante es prepararlo lo más rápido posible, presentarlo lo más rápido posible y con las mejores condiciones posibles. Entonces, recomendación, si tenéis interés y creéis que tenéis una idea ya que encaje aquí, empezar ya a montarlo. ¿Vale? Mañana. No tenemos más preguntas. Muy bien. Bueno, mientras esperamos que alguien me tire alguna pregunta más. Lo dicho, os vamos a colgar toda esta información para que podáis consultar de manera específica si tenéis alguna idea. Y además, obviamente, estamos aquí para hacer cualquier tipo de diagnóstico que consideréis, resolver vuestras dudas y sentarnos con vosotros las veces que consideréis para valorar si algún proyecto es elegible o no elegible. ¿Vale? Nosotros, como sabéis, obviamente no es el objetivo de esta reunión presentar a PNO, pero nosotros os podemos dar soporte en toda la solicitud y en toda la evaluación de los proyectos previo a previo a esta colaboración para saber si sois o no elegibles, ¿vale? Así que aquí estamos. Vale, entiendo que no hay más preguntas, ¿no? No, no hay ninguna más. Vale, pues estupendo, nos hemos ajustado al tiempo, terminamos incluso 4 minutos antes. Agradeceros muchísimo que hayáis acudido a este webinar, que será el primero de muchos y nada más, que tengáis muy buena tarde de viernes y esperamos que por lo menos tengáis interés, haberos suscitado interés en esta oportunidad de financiación. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta pronto. Hasta luego, gracias.